¿Cuántos videos de Sergio Peña compartieron muchas veces? Revisen sus redes, siempre tuvo la razón para algunos. Hay en temas que no afectan, como una posible narrativa feroz, exagerada, confrontativa y de campaña, pero eso es otra cosa. Y no digan que el abogado Sergio Peña no tiene la razón. Traidor sería contra los ecuatorianos si solo alzaba la mano para no sumarse a una ley que es a favor de todos. Eso es un claro ejemplo de cómo piensan sus compañeros de bancada que ya lo expulsaron. El día de ayer, 14 de mayo, mi primer día como asambleísta. Te lo resumo aquí. Fue un desastre. Comenzó la sesión y ahí es donde viene la primera crítica. Señores, la política es el debate de argumentos, no de quién alza más la voz. Eso tenemos que cambiarlo. Y con eso empezamos. Tenemos que dejar que de la asamblea deje de ser un circo y comencemos a ser dignos representantes del pueblo ecuatoriano. Y la sorpresa fue que ADN decidió mocionarme para el CAL, para la segunda vocalía del CAL. Lo cual para todos fue una sorpresa, porque a pesar de ser un opositor frontal, oficialmente el diminuto dictadorzuelo de bolsillo Daniel Noboa quiere asesinar la democracia, junto a Diana Tamaín y el resto de secuaces de su banda criminal ADN. Quiero agradecerles que me hayan visto como una oposición de altura, que me hayan visto como un puente con la oposición y que me hayan tomado en cuenta. Porque eso demuestra madurez política y créanme que desde mi punto de vista muy personal, eso es lo que necesita el Ecuador en estos momentos. Y sí, también es cierto que mi bancada no me apoyó, pero tienen sus razones, no critico, no digo absolutamente nada sobre eso, ellos lo tienen que explicar y yo cumplo, y he cumplido, porque ni yo voté por mí mismo. El abogado Peña tuvo dos opciones. La primera, alzar la mano y decir no pasa la ley. Y eso es romper principios a lo correcto. Su conciencia seguramente no durmió unos días antes de proponer y formular sus aportes. Sabría lo que se venía con la exposición pública y más aún con su bancada. Para mí, tomó la mejor decisión, más allá de cómo se expresaba en redes, sobrado, irónico, el muy dueño de la verdad, aunque muchas veces estuvo contracorriente de lo lógico, ahora sí le doy un triple like a su decisión. Para asambleístas no todos entran con facilidad y los casos son distintos. Como independientes, sin ser militantes ni conocidos, unos pueden buscar y necesitar un partido para apalancarse y ser visibles. Otros pueden ser invitados por su capacidad y características. Quizás el abogado Peña fue interesante por sus videos de análisis en TikTok y su alcance en audiencia, pero es un mérito que se complementa. Ser conocido en redes sociales hoy sí es un punto a favor, pero mencionarlo como un logro absoluto cae en la arrogancia compartida de parte y parte que defiende únicamente sus intereses. Hay mucha gente que indudablemente lo seguía por el tema político y mucho más viéndolo con una parcialidad evidente hacia el correísmo. Ahora, su contenido en TikTok tendrá que variarlo. También dicen que le debo mi curul a RC. Ok, eso creo que se lo podrían decir a cualquiera, no una persona que tiene más de 320,000 seguidores orgánicos. Porque después de los dos líderes máximos del partido, ¿saben quién es el que tiene más seguidores? Valoren el trabajo, dejen el ego. Siempre lo he dicho, una cosa es pretender estar en un puesto y otra ya es asumirlo y vivirlo. Cuando ya estás en el cargo, en cualquier trabajo, es donde te das cuenta al interior cómo funciona todo, en donde vives realmente el problema, en donde te das cuenta si tu capacidad está a la altura y en dónde y cuándo tomas las mejores decisiones. Me critican porque me opuse al proyecto de ley, pero logré reformarlo. Me critican porque me puse a la prisión preventiva oficiosa y la logré reformar. Me critican porque me puse a la detención arbitraria y logramos reformarla para que sea una aprehensión con control judicial. Me critican porque me opuse a los allanamientos y logré reformarlo. Me critican porque me opuse a que el objetivo militar sea determinado por obra y gracia del Espíritu Santo y hoy se necesiten parámetros técnicos. Por eso me critican, por oponerme y por reformar. Yo no he traicionado mis ideales, no he traicionado siquiera al partido, porque primero, no fui yo el que decidió exponer en redes sociales las cosas, yo lo manejé a la interna, a pesar de que me hayan hecho un cero a la izquierda. Y a esa querida militancia les digo, les están mintiendo. Sí, porque no están actuando por los intereses de la militancia o de los ecuatorianos, sino por los intereses de 2 o 3 que toman las decisiones y las quieren imponer. Para ser orgánicos hay que ser democráticos. Para ser un líder no tienes que imponer, sino consensuar las decisiones y que entre todos se tomen. Les están mintiendo, mis queridos amigos.
un día se van a dar cuenta de eso. En el caso de los asambleístas, se debe entender que su rol es servir a la comunidad y no a intereses ideológicos o particulares de bancada. Su prioridad debe de ser mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Cualquier proyecto siempre será necesario socializarlo, analizar, debatir y generar aportes desde cualquier bancada, más allá de ser sueltos para decir simplemente eso no sirve. Nosotros tenemos la varita mágica para cambiar el país. Seamos todos honestos, lo hemos visto desde las acreditaciones de los asambleístas, cómo actúan con irreverencia, pretendiendo llamar la atención que no conlleva ejecutar su labor. Hay algo que se debe de aclarar: ellos son formalmente asambleístas, padres de la patria, no simplemente ciudadanos dispuestos a romper los protocolos, a generar polémica, no dar buen ejemplo, incluso a romper los reglamentos internos de una asamblea desde un simple hecho como el de saludar o de no ser puntuales en las asambleas. Sergio Peña, incluso con su decisión, termina aceptando y dando la razón a lo correcto y a ciertas personas que pensaban diferente. Una desilusión con su bancada. Él llega tarde, pero en el momento justo. Defiende su capacidad y mérito por lo que fue elegido y renuncia a los lineamientos de una bancada que atrapa, bloquea y rapta el análisis crítico de sus compañeros, y es mediante los cuales lo replican en redes sociales para cegar y confundir a muchos ciudadanos. Su decisión desde su bancada la toman como traición, aunque no es que se ha cambiado la bancada oficialista. Realmente son los ecuatorianos en común quienes se pueden sentir traicionados cuando se oponen a una ley como esta. Pone al descubierto en cómo piensan los demás asambleístas de su partido cada vez que alzan la mano para dar un voto ante una ley. Al menos me refiero a este proyecto contra la economía criminal. Y para toda mi militancia, con todo el cariño del mundo, nunca he traicionado mis principios, no me cambié de bando. Sigo trabajando por ustedes. Con el tiempo miren mi trabajo y verán que siempre va a ser a favor de ustedes. Y mi postura siempre ha sido clara. Yo voy a trabajar para el país. Moradito no me voy a vestir, eso sí, definitivamente, puesto que ellos tienen una agenda, yo tengo un pensamiento diferente. Sería prácticamente lo mismo de RC. La independencia de Peña profesionalmente y desde luego en las redes sociales seguramente generan en él una identidad autónoma, la cual debió entender al ingresar a la organización RC5, aunque tampoco, según sus videos, mostrará ser alguien ingenuo. De nada debió asombrarse. Su pecado, su astucia, su ego, su jactancia lo hizo utilizar intensamente las redes sociales y los medios para explicar su postura sobre la ley. No es que estoy diciendo que no tenga la razón, simplemente que contradecía la orden que tenía su bancada de no respaldar al proyecto. Hay que recordar que la ex candidata a la presidencia por la RC5, Luisa González, siempre mantuvo en su discurso trabajar por todos los ecuatorianos, y de Bélgica, Rafael Correa cada vez marca una posición errática en sus decisiones y publicaciones mediante su cuenta X. El 18 de mayo, Correa tenía su posición sobre el proyecto. Él dijo: esta es la forma como la mafia mediática te manipula. Si en verdad fuera un proyecto económico urgente y contra la economía criminal, tendría todo nuestro apoyo, pero la realidad es que es un mamotreto jurídico que destroza la Constitución y el mismo Estado de Derecho, y que de ley económica urgente no tiene nada. En fin, nos gobiernan delincuentes. En ningún lado indicó la intención de sumarse, de proponer, debatir, de generar un cambio al proyecto. El 27 de mayo, el asambleísta Sergio Peña votó a favor de la propuesta del gobierno, al que sumó sus observaciones y regulaciones. Luego de unas declaraciones y contraposiciones con su bancada, fue expulsado el 29 de mayo. El 30 de mayo, en el primer debate de ley, el correísmo no se quedó atrás. Ya dejó solo de cuestionar y llegó con un texto donde planteó 3 propuestas alternativas. Obligadas ante las circunstancias del polémico suceso con su asambleísta, que no hay que olvidar, replicó un potente mensaje de cómo se manejan las cosas en el interior de su bancada. La segunda opción, y que escogió Peña, fue la correcta: sumarse al proyecto de ley y, ante los embates de su propio partido, denunciar en cómo operan. 3 deciden y los demás deben agachar la cabeza. Los que conocen, los líderes actuales de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, Luisa González, obviamente pues aceptan directrices del buró, que tengo entendido pues Rafael lo maneja, a quienes les agradezco mucho por la oportunidad, pero no me voy a prestar para hacer un levantamanos. Tengo criterio y vengo a trabajar por la gente. Ahí están las polémicas y tantos shows de circo que hacen en la asamblea, demostrando oposición y sembrando división, actuando como si fueran ciudadanos comunes, como si no tuvieran micrófono y cámara, que con facilidad podrían expresarse en los medios de comunicación. Actúan como pretendiendo ser pueblo, con la diferencia es que tienen inmunidad parlamentaria y por eso abusan y hacen lo que les da la gana.
El analizar más a fondo la decisión de Peña enfrasca otras perspectivas, una más personal de entender si con la RC5 haría carrera política o era su inicio y final, para ser visto como un político con credibilidad o un fanfarrón de los tantos que hay. Seguramente de la patria o su partido vio un barco que se hunde, en donde su deber era salvar vidas o salvarse. Sin embargo, el líder de la RC5, el expresidente Rafael Correa, no tuvo reparo en decirle mediante su cuenta de X: no estoy de acuerdo con lo que hace Marcela, pero ella es y ha sido compañera. Tú, en cambio, eres un vulgar oportunista e impostor. Si eres tan digno, ¿por qué no renuncias a la curul? Que sería lo moralmente correcto. Sobran las palabras. No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino. Ante la expulsión de Peña y casos que se han ido dando en cuanto a diferencias y deserción en la RC5, Marcela Guiñaga dijo: duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana, el movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones. ¿Seguirán saliendo de RC asambleístas? Yo te apuesto que sí. ¿Cuántos serían? Bueno, desconozco, pero yo sé que las inconformidades, porque entre compañeros sí conversamos, son bastantes. Por lo menos estamos hablando de unos 20, 25 personas que están inconformes con ese proyecto político porque no se los escucha. No me crean a mí, esperen el tiempo. Hablemos del problema y la solución. Lo otro es un asunto que queda entre su partido y él. La verdad, poco o nada debe interesar a los ciudadanos de bien. Mientras sea algo bueno, correcto y beneficioso para el país, un pulgar arriba.